En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos tu Espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos gustar todo lo bueno y recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. María, sede de la sabiduría, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hemos hecho esta oración al Espíritu Santo, pidiendo que Él nos ilumine para poder comprender, como hemos dicho que la teología moral es parte de la teología, por consiguiente hay que invocar al Espíritu Santo porque el autor de la revelación es el mismo Espíritu Santo. Hoy vamos a la unidad número 2, a hablar del fin y de la felicidad, es decir, estos dos componentes que en realidad vamos a ver que confluyen en un solo componente, ¿no? La felicidad era el fin natural, que digamos el fin último natural del que hablaban los filósofos, Platón, Aristóteles, es decir, que la culminación y la finalidad, ¿no es cierto?, de la vida ética era conseguir la felicidad. Y algunos ponían esta felicidad en distintas cosas, ¿no? Unos decían que la felicidad estaba dada por la contemplación, principalmente Aristóteles y Platón, ¿no? Y podemos decir, en este caso, que se trata del mayor grado al cual llegó la ética, ¿no? Decir que la felicidad era la contemplación de la verdad, ¿bien? Y entonces, justamente esto se encaja muy bien con la moral, porque vamos a decir luego que esta felicidad y este fin último del hombre es la contemplación de la verdad en Dios. Es decir, en definitiva, vamos a decir que el fin último va a ser alcanzar a Dios. ¿Bien? Pero hagamos un camino primero, y debemos decir que otros filósofos pusieron este fin último del hombre en otras cosas, no en la contemplación. Algunos decían en el placer, por ejemplo, así que cuanto más placer tuvieses en esta vida ibas a ser más feliz. He visto hace poco un artículo que decía que qué cosas hacen felices a los hombres contemporáneos, ¿no? Era una estadística, una votación, ¿no? Y bueno, una de las cosas era, por ejemplo, comer huevo con tocino. Y después había otras cosas, ¿no? Pero esta es una de las que ganó, ¿no? Bueno, hay algunos filósofos antiguos que decían que la felicidad estaba en el placer. Otros dijeron en el tener, en el estatus social. ¿Bien? Recuerden también esto de los epicúreos, ¿no? Comamos y bebamos que mañana moriremos. Es decir, aprovechemos porque después no existe otra posibilidad de felicidad. ¿Bien? Y bueno, podemos decir quizás entonces que en nuestra cultura hoy contemporánea la gente busca ser feliz aquí en la tierra y piensa que bueno, que eso es toda la felicidad y vendría siendo casi el fin último de ellos, ¿no? De los hombres, ¿no? Ahora por ahí con la pandemia se ve un poco truncada esta teoría, podemos decir, porque bueno, la gente no hay dinero suficiente para, no sé, para ir a Disney, para hacer una gran fiesta. No solamente no hay dinero, sino que tampoco se puede. Entonces, de allí que Santo Tomás va a dar algunas pautas. ¿Qué cosa puede ser el fin último del hombre? Hay unas condiciones para decir qué cosa puede ser el fin último del hombre. La suprema felicidad del hombre no puede encontrarse en ninguno de los bienes creados o externos o internos considerados aisladamente. Pueden ser un medio para alcanzar a Dios. La salud, la fama, un buen trabajo, el dinero, el matrimonio, etc., las relaciones humanas. Pueden ser un fin, podemos decir, una persona, por ejemplo, pueden ser un fin particular. Una persona estudia para recibirse, para formar una familia, para tener un sustento. Pero allí termina esta finalidad, que es como una finalidad parcial. Si esta finalidad confluye al fin último, bien,
estamos encaminados hacia el fin último. Ahora, si yo me quedo como finalidad última, decir, bueno, mi finalidad última es trabajar para tener plata y tener plata para trabajar, y es decir, y para comer, y me quedo en ese plano, podemos decir, y pongo eso como mi último fin, y no busco a Dios, por ejemplo, glorificar a Dios ni agradecerle, bueno, de algún modo no estoy llegando al fin último, estoy llegando a un fin intermedio. Bien, entonces aquí vamos a hablar de los bienes que no pueden ser fin último. ¿Cómo debe ser el fin último? El fin último debe ser el supremo bien apetecible, de suerte que no se ordene a ningún otro bien más alto. Debe excluir todo mal de cualquier naturaleza, debe llenar por completo de manera saciativa todas las aspiraciones del corazón humano, debe ser inamisible, es decir, que no se pueda perder una vez conseguido. Estas serían las condiciones, digamos, para hablar del fin último, y de ello habla Santo Tomás. Las riquezas no pueden ser el fin último, porque ellas no se buscan por sí mismas, sino en orden a otras cosas que se pueden adquirir con ellas. En sí mismas, las riquezas no tienen un valor alguno, digamos, ¿no? Yo si tengo mucho dinero y no tengo donde comprar nada, estoy en medio del desierto, por consiguiente el dinero en ese caso no es un bien por sí mismo, ¿no? Está en función de otro bien. Las riquezas no excluyen todos los males, ni muchísimo menos. ¿Cuántos ricos enfermos, desgraciados en su familia, en su matrimonio, etcétera? No llenan por completo el corazón, al contrario, fomentan la avaricia, la ambición, el deseo de acumular más y más, ¿no? Con frecuencia, los más ricos son más inquietos por no tener más dinero. Y bueno, de hecho la Sagrada Escritura habla muchas veces del peligro de las riquezas, ¿no? Y pone muchas veces la avaricia como principio de muchos males. Pueden fácilmente perderse por cualquier revés de fortuna, y en este caso todo se estrellará dentro de poco contra la losa del sepulcro. Es decir, nunca se vio a un rico llevar un cortejo funerario, digamos, con todas las riquezas, ¿no? De hecho, se las reparten entre los familiares, etc. Bueno, no pueden ser las riquezas entonces el fin último. Los honores, la fama, la gloria y el poder son bienes inestables, dependen con frecuencia no del verdadero mérito, sino del capricho de los hombres. Hoy, digamos, una persona puede ser la primera figura internacional, mañana se pierde en el olvido, y así la fama, digamos, de los artistas, etc. ¿Quién se acuerda hoy de nombres que llenaban los periódicos hace un siglo atrás? Científicos, etc. Bueno, algunos sí, se recuerdan, otros no. Todos ellos son bienes extrínsecos e inferiores al hombre y no pueden por lo mismo constituir la nota esencial de fin último y saciar la felicidad plena del hombre. En cuanto a otros bienes, como pueden ser bienes de la persona, del cuerpo, la salud, la belleza, la fuerza, todos estos bienes que se pasan, ¿no es cierto? Vi una película de San Pablo, se las recomiendo, creo que está en YouTube inclusive, sobre la vida de San Pablo. Y San Lucas, el personaje que hace San Lucas es Jim Caviezel, bueno, el mismo que hizo La Pasión de Cristo, ¿no? Así que estuvo en la producción de esta película. Y San Pablo, explicándole al soldado que lo tenía, al general que lo tenía cautivo, le dice, ustedes buscan, dice, los romanos, que no son cristianos, buscan los paganos, buscan tomar el agua del mar con la mano, dice, pero cuando no quieren acordar ya se les ha escurrido el agua de las manos. Dice, nosotros los cristianos nos quedamos con el océano, que es Dios, ¿no? Y entonces los placeres sensuales, por ejemplo, es imposible que en ellos consista la suprema felicidad del hombre. Pasado un placer, eso nos sacia los anhelos más profundos del ser humano. Son medios para facilitar, en el caso del ser humano, la procreación, el matrimonio, sí hay un gozo, pero hemos dicho que tiene que estar ordenado dentro del matrimonio. Los bienes del cuerpo pertenecen a la parte inferior del compuesto humano, formando de alma y cuerpo. Luego el hombre no puede encontrar su plena felicidad en estos bienes del cuerpo. No excluyen todos los males, al contrario, el cuerpo se enferma, no satisface plenamente la sed de felicidad del corazón humano. La experiencia demuestra con claridad que los que se entregan con desenfreno a los placeres sensuales jamás están satisfechos
y bueno, y pueden terminar con grandes enfermedades, perdiendo su fortuna, su familia, etc. Son bienes caducos y perecederos. En cuanto a los bienes superiores, los bienes espirituales, y aquí nos estaríamos acercando un poco a lo que fue en el mundo pagano la concepción de que la felicidad consistía, y es a lo más elevado que llegaron, en la contemplación, por ejemplo, de la verdad, o también en la virtud. Y si bien podemos decir que eso está en un nivel superior, de por sí la virtud o la contemplación de la verdad solamente será fin último si esa contemplación es la contemplación de Dios y si esa virtud está, digamos, motivada por el amor de Dios. De allí la diferencia entre filantropía y caridad. La caridad cristiana es ayudar a los demás por el amor de Dios, como dice la Madre Teresa. En vez de la filantropía es ayudar al hombre por el simple hecho de ser hombre. Con la caridad se alcanza la salvación y se llega al fin último. Con la filantropía no sé si se llega realmente, ¿no? Bueno, en sí misma la filantropía no alcanza la finalidad última, podemos decir. Solo la filantropía. Bueno, por ejemplo, entre los bienes espirituales, la ciencia en sí misma no es un bien supremo, ya que afecta solo a una de las potencias del alma, principalmente la inteligencia, y está llena de oscuridad y misterios que dejan insatisfecha la facultad intelectual. Uno veía, por ejemplo, a Stephen Hawking, tenía muchos conocimientos científicos, pero decía que el universo había sido creado por caso y otras teorías, pero era ateo. Entonces la ciencia no le ayudó a alcanzar el fin último y debería ayudar a alcanzar el fin último, ¿no? Podemos poner la ciencia como un fin intermedio para llegar al fin último y bueno, puede contribuir ciertamente. La ciencia no excluye todo mal, muchas veces va unida a grandes tribulaciones y fracasos, no llena plenamente el corazón del sabio. Sócrates dijo al final de su vida, solo sé que no sé nada. No es permanente y estable, puede perderse o disminuirse por una enfermedad mental, se desvanecerá con la muerte, ¿no? La virtud tampoco, porque nunca puede ser del todo perfecta en este mundo, siempre le faltará algo. No excluye todos los males, ya que está llena de dificultades y tiene luchas sin descanso, no llena todo el corazón humano. Solamente quien aspira a alcanzar el bien infinito puede llenar ese anhelo profundo del ser humano. No es del todo segura y estable. Es decir, sin embargo, en la práctica intensa de la virtud se encuentra la verdadera felicidad relativa que puede alcanzarse en este mundo, como lo comprueba la vida de filósofos, de santos. Ciertamente la virtud es algo ya muy cercano, la práctica de la virtud, al fin último. Por consiguiente, si esta práctica de la virtud está, digamos así, unida a la tendencia hacia Dios, contribuirá grandemente al fin último. Bien. Y volvemos a aquello de que la suprema felicidad del hombre no puede encontrarse tampoco en todo el conjunto de los bienes creados colectivamente considerados. No es posible poseer todos los bienes, no serían nunca suficientes, y entonces, bueno, la felicidad y bienaventuranza solamente puede ser puesta, como hemos dicho, en Dios. Y entonces, bueno, Dios es el bien supremo, infinito, que no se ordena ni puede ordenarse a otro bien más alto, puesto que este bien más alto no existe ni puede existir. Luego Dios es el supremo bien apetecible. Un sacerdote hacía esta homilía, inspirándose un poco en San Agustín, ¿no? Daba este pensamiento, dice, el corazón humano es como un desierto seco. Un vaso de agua no puede calmar la sed del desierto. Un tanque de agua no puede calmar la sed del desierto. Un tanque australiano no puede calmar la sed del desierto. Un lago no puede calmar la sed del desierto. Solo un océano, y solo el océano del amor de Dios puede calmar la sed de amor y de plenitud que tiene el corazón humano.
Dios excluye en absoluto toda clase de males de cualquier naturaleza que sean, ya que son incompatibles con la plenitud infinita de su ser, que constituye la esencia misma de Dios. Dios es infinito. Por consiguiente, su perfecta posesión y el goce fructivo tiene que llenar forzosamente todas las aspiraciones del corazón humano, anegándolas con plenitud rebosante en un océano de felicidad. Solo el océano del amor de Dios. Finalmente, sabemos de manera infalible, por la fe católica, que una vez poseído por la visión y el gozo beatífico, no se lo puede perder jamás. La bienaventuranza del cielo es eterna, y los bienaventurados saben con inefable certeza que son absoluta e intrínsecamente impecables, y bueno, podríamos decir, están en una estabilidad absoluta, y también en una felicidad y plenitud de todas sus potencias y de todos sus anhelos. Entonces debemos decir que el fin último es aquello hacia lo cual tendemos los seres humanos de un modo necesario. Y respecto de ese fin último, no podemos ser libres, en el sentido que algo va a ser nuestro fin último. Y podemos rechazar algún modo de fin último, pero no podemos rechazar de tener un fin último. Por eso, o ponemos el fin último verdadero, y allí estaremos bien orientados y alcanzaremos la felicidad, o pondremos como fin último de nuestra vida un fin último, digamos, falso o erróneo, y allí no alcanzaremos la felicidad, ¿no? San Agustín decía así: pregunté a la tierra y contestó, no soy yo, y todas las cosas que hay en ella confesaron lo mismo. Pregunté al mar y a los abismos y a los vivientes que surcan por ellos, y respondieron, no somos tu Dios, búscale por encima de nosotros. Pregunté a las auras espirituales, y dijo todo el aire con sus moradores, engáñase Anaxímenes, no soy tu Dios. Anaxímenes era un filósofo antiguo que parece que había puesto que en estas entidades superiores estaba la divinidad y el fin último. Pregunté al cielo, al sol, a la luna y a las estrellas, y respondieron, tampoco somos el Dios que buscas, respondieron. Y dije a todas las cosas que rodean las puertas de mi carne, dadme nuevas de mi Dios, ya que no sois vosotras, decidme algo de él. Y con voz atronadora clamaron, él nos hizo. Mi pregunta fue mi mirada, la respuesta de ellas su hermosura. Y San Agustín va a decir que él buscaba en las cosas, pero no encontraba a Dios, encontraba un trazo de Dios, ¿no? Y en un momento va a decir, tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, fuera de mí te buscaba, y estabas más dentro de mí que cuanto soy íntimo a mí mismo. Es decir, cuando él encuentra a Dios, lo encuentra principalmente desde su corazón y en su corazón, ¿bien? Y todo lo demás era como el placer, el tener, él fue orador de la corte imperial, por consiguiente también la fama, todo eso era un pálido reflejo en realidad de alcanzar el fin. Y fue infeliz hasta que un día encontró a Dios, ¿no? Cuando un día en un jardín, ya abrumado por todo lo que le pasaba y no encontrar la verdad, piensen que también él se hizo maniqueo, es decir, gnóstico, buscando la verdad, pero tampoco en los gnósticos la encontró. Ese día en ese jardín escuchó una voz que le decía, tole leye, es decir, toma y lee. Él tenía los evangelios. Hace poquito vi una película que su madre le deja los evangelios, puede ser, no sé bien si es en la historia real, pero él tenía los evangelios cerca. Y cuando abre y lee una carta de San Pablo donde se dice, no en las borracheras, no en la vida licenciosa, no está la felicidad, sino en encontrar a Dios, ¿no? Y ahí San Agustín se va a convertir, ¿no? Bueno, únicamente en Dios puede encontrar el hombre su completa y suprema felicidad, que lo puede saciar plenamente. Y esta demostración es clara, en primer lugar, porque Dios es el bien supremo e infinito, que no se ordena ni puede ordenarse a otro bien más alto, puesto que este bien más alto no existe ni puede existir. Porque en el cielo veremos a Dios, pero también veremos la obra de Dios en los demás, veremos nuestros seres queridos, seremos amigos de todos los hombres, veremos el amor que Dios nos ha tenido,
veremos el amor de caridad de los hermanos.